Esta tabla de patinar tiene menos de 1,5 centímetros de espesor. Aún así, debe ser lo suficientemente resistente como para resistir maniobras a gran velocidad y para soportar aterrizajes bruscos después de cada salto o truco. Pero ¿qué evita que esta delgada pieza de madera se rompa? La resistencia de una tabla de patinar comienza con varias placas de madera, que se lijan y se pegan para formar la tabla o plataforma sobre la cual se para el piloto mientras patina. La madera más común utilizada para fabricar tablas de patinar es el arce sacarino, un árbol que crece en Michigan o Canadá. Se utiliza arce sacarino porque los climas fríos demoran el crecimiento de los árboles y hace que los anillos se desarrollen más juntos, lo que resulta en una madera más densa y resistente. Se necesitan 7 placas de arce sacarino conocidas como láminas apiladas unas sobre otras para fabricar la tabla de patinar. Una vez lijadas las láminas, se cubren por ambos lados con pegamento para madera. Y luego se unen 7 placas para fabricar el panel que más tarde se convertirá en la tabla. Se utiliza un pegamento a base de agua que posee la misma resistencia y la misma flexibilidad que la madera de arce. De esta forma, la madera y el pegamento responden de la misma forma a las exigencias del uso. La forma en la que se apilan las láminas agrega aún más resistencia a las tablas. La dirección de las vetas de la madera se alterna horizontal y verticalmente para entrecruzar el grano de los paneles, lo que resulta en una pieza de madera más sólida que una que tuviera todas las vetas en la misma dirección. Una vez apiladas las láminas, se colocan en una prensa que presiona las capas mientras se seca el pegamento, además de darle una forma levemente cóncava o curva en forma de U para ayudar a que el piloto mantenga los pies fijos en la curva mientras realiza los trucos. Las láminas salen de la prensa unidas en una sola pieza de madera. Antes de cortar las tablas, se coloca cada panel en una prensa taladro de cabezales múltiples, que cala 2 conjuntos de orificios al mismo tiempo que presiona la madera. Los orificios sirven para ajustar los tornillos, que sujetan las ruedas de la tabla de patinar. Esos orificios sirven también para mantener la madera fija dentro de una máquina modeladora que transforma a la placa rectangular en la tabla de bordes redondeados. La base de la máquina modeladora mueve la madera debajo de una cuchilla de punta de carbono, que gira a 20.000 revoluciones por minuto para transformar la placa en una tabla de patinar de 18 centímetros de ancho por 86 centímetros de largo. Un operario utiliza un disco lijador neumático para pulir los bordes desparejos de la madera. El aire comprimido dentro de la lijadora le permite contraerse o expandirse alrededor de las curvas de la tabla para que ningún borde de madera quede sin pulir. Luego los tableros se rocían con una cubierta polímera para protegerlos de la humedad, que podría separar las placas de la base de la tabla de patinar. Las bases de las tablas se pintan con tintas de colores, que sirven también para decorarlas con diferentes diseños. Para crear esos diseños, se aplica cada color de tinta a través de una plantilla que posee una delgada capa de polipropileno por debajo. La tinta demora aproximadamente 10 minutos en secar, y luego se aplica el siguiente color. Cuando todos los colores están sobre la plantilla, se coloca con la tinta hacia abajo sobre la tabla de madera y se transfiere a la madera con un rodillo caliente. La presión de los rodillos introduce la tinta dentro de las fibras de la madera para que formen parte de la tabla. Mientras se transfieren los diseños, se moldean las ruedas de la tabla de patinar dentro de moldes de aluminio con un plástico poliuretano líquido. Una vez dentro de los moldes, el uretano se cocina en un horno durante media hora a 120 grados Celsius. El calor convierte el uretano líquido en plástico duro, que se desliza fácilmente sobre el pavimento para ganar velocidad. Pero también tiene una flexibilidad que los patinadores denominan rebote. El rebote hace que las ruedas se compriman y se expandan cuando la tabla de patinar aterriza pesadamente luego de un salto o un truco. Una vez frías las ruedas, se colocan en un torno que las hace girar, mientras una cuchilla de acero redondea los bordes. El torno tarda solo 2 segundos en moldear cada rueda. Y para darles una apariencia con estilo, las ruedas se estampan con diseños coloridos. A
continuación, se instalan los rodamientos en el centro de las ruedas. Los rodamientos se colocan sobre el eje y evitan la fricción para que las ruedas puedan deslizarse rápida y libremente. Una vez instalados los rodamientos, se montan las ruedas en un marco liviano de aluminio llamado agarradera, que sostiene las ruedas en la base de la tabla de patinar. Se colocan 2 ruedas en cada agarradera y 2 agarraderas en cada tabla, pero primero, la tapa de la tabla se cubre con cinta antideslizante. Esta cinta es básicamente papel de lija con una base adhesiva. Se coloca en la parte superior de la tabla para aumentar la tracción de la madera, lo que brinda un mejor agarre al calzado del patinador. Una vez colocada la cinta antideslizante, se atornillan las agarraderas en la parte inferior y la tabla está lista para rodar. Cuando los demás huyen. Hay gente que cuando coge el skate por primera vez se piensa que al tercer día pues ya se va a poner a hacer un 180 FB, CS, ollie backside, triple kickflip, 180 in the sky with diamonds. Y no es así. No es así, joder. El consejo que te voy a dar yo te lo podría dar cualquier profesional del skate, del longboard, de patinetes, de cucharas. Así que prepárate porque vas a recibir tu primera lección de skate. No importa si eres zurdo, si eres diestro, si vistes de marca o marcas la casilla de la iglesia. Pero por favor, empieza con lo básico. Haz exactamente lo mismo que hago yo cada vez que cojo la tabla. Simplemente rodar, rueda, rueda. Muévete de un sitio a otro. Siéntete a gusto con la tabla. Que la tabla sea tu amiga, que sea tu hermana, que sea tu novia. Yo que sé, lo que quieras, joder. Y no solo lo digo yo, también lo dice la Biblia. Ahora viene la pregunta. ¿Por qué tengo que hacer esto, Newtowner? Pues por 2 razones muy básicas, amigo. La primera es lógica y es que para saber hacer un truco primero tienes que saber mantenerte encima de la tabla, flipao. Y la segunda es la mejor de todas porque básicamente mola. Mola mucho, es como si surfearas por la calle, yo que sé, es una sensación brutal, joder. Y si no sabes disfrutarla, yo que te, pues me dejaría el skate, amigo. No aprietes demasiado los ejes del skate, recuerda que gracias a ellos puedes girar. Y además esa falta de estabilidad hará que mejores mucho en cuanto a equilibrio se refiere y es muy importante. Una forma de girar más rápido con tu skate es levantando la parte delantera del skate, poniendo todo tu peso en la parte de atrás y realizando un giro con tu cuerpo para que la tabla se mueva contigo. Este movimiento es primordial, así que si no sabes hacerlo, practica, practica y practica. Al principio podrás girar solo un poquito, pero después podrás conseguir ángulos de 180 o incluso 360 grados. Busca cerca de casa una zona bastante plana, que te permita coger fácilmente velocidades más altas a las habituales para así conseguir practicar mejor. Para el día en el que empieces a hacer trucos como el ollie, necesitarás usar unas zapatillas que pues no quieras demasiado, que no uses para las bodas y bautizos, a ver si me comprendes, porque van a acabar reventadas a la media hora de uso. Te recomiendo que uses cinta americana para que el roce de la zapatilla con la tabla no sea tan destructivo. Los trucos básicos, sencillos pero esenciales para conseguir trucos más increíbles, los veremos próximamente, pero tú no te alarmes, tío, sal y coge la tabla, muévete un rato, disfruta. Por cierto, antes de irme, prepárate para caer.